Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de inferencias para dos medias poblacionales. Habíamos considerado previamente el caso del tamaño de muestra mayor o igual a 30 para muestras grandes, y ahora vamos a considerar el tema para muestras pequeñas. En las muestras pequeñas tenemos varias técnicas. Ya hemos visto lo que es una prueba de hipótesis para una simple muestra, para una sola población. Y bueno, sabemos cuál es la fórmula, cómo se plantea la hipótesis nula. Como ya les decía, el procedimiento de prueba de hipótesis va a ser exactamente el mismo. Primero, en base al problema, hay que identificar el tipo de prueba, si es bilateral o es unilateral. Ahora ya estamos considerando para dos poblaciones, entonces queremos probar hipótesis acerca de la diferencia de esas medias poblacionales. Y acá se va a presentar dos casos. Caso número 1, no se realiza ningún supuesto respecto a las varianzas poblacionales, respecto a si son iguales o son distintas. Digamos que este es el caso más concreto, que se presenta más frecuentemente. Y el caso 2 es un caso especial, cuando previamente ya se supone que las varianzas poblacionales, ojo, las varianzas poblacionales son iguales. Entonces habrá otra técnica. La técnica consiste en combinar las dos varianzas de las muestras, o sea, es como obtener un promedio de las dos varianzas muestrales y se obtiene una varianza común. En esa situación es que ya hemos podido verificar que en el problema se menciona de que las varianzas poblacionales son iguales, o por lo menos se supone iguales, pero estamos hablando de un parámetro poblacional que por lo general no se conoce. Ahora tenemos el caso de la varianza de una población normal, es decir, las hipótesis, los intervalos de confianza no solamente tenemos para las medias, para los promedios, también en muchos casos es importante conocer a nivel poblacional la variabilidad, la dispersión, ¿no es cierto?, la heterogeneidad de los datos. Y para eso, pues, tenemos por hipótesis para una población, para una varianza, y también para dos varianzas. En el caso de las dos varianzas poblacionales, se va a aplicar la tabla número 6, que es la tabla F de Fisher. Y en el caso de una sola varianza poblacional, se utiliza la tabla número 5, que es la tabla G cuadrada, que ya veremos oportunamente. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la prueba de la diferencia de medias. Para comenzar, trataremos de dos poblaciones, de dos muestras independientes. Ok, entonces tenemos ahora sí la gran diferencia con los temas que habíamos visto previamente. Tenemos dos muestras pequeñas de dos poblaciones, ¿no es cierto? Donde MUS1 es la población, la media, el centro de la población 1 y MUS2 de la población 2 y también sus varianzas. El supuesto es que las poblaciones deben ser normales. Cuando no se cumplan los supuestos, ustedes ya saben que tenemos las pruebas no paramétricas, ¿no?, que tenemos en el SPSS, y que eso podría ser lo adecuado también considerar para el trabajo de aplicación, ¿no? Para poder hacer de repente una comparación, si los resultados son similares o no, o sea, de la prueba paramétrica. Lo que estamos considerando en este momento se llaman pruebas paramétricas, pero en el SPSS también, pues con tantas opciones que tiene, también se considera para el caso no paramétrico, es decir, cuando no se cumplen estos supuestos. Aquí también podemos formular para una diferencia específica donde aparece la constante de su cero, pero en la mayoría de veces, muy frecuentemente, simplemente se pide comparar la diferencia y el valor de su cero vale 0. Aquí tenemos un caso de la plataforma Khan Academy.
o sea, lo que vamos a ver en este momentito nada más. Les decía que para la fórmula del intervalo de confianza se utiliza el error estándar, ¿no es cierto? El error estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza 1 sobre n1 más la varianza 2 sobre n2. Ahora pues ya estamos considerando dos poblaciones. De cada población se toma una muestra, la muestra 1, con su correspondiente media y su desviación estándar de la muestra. Siempre hay que recordar que el cálculo de la desviación estándar de la muestra es con n-1. Ya no es la otra desviación estándar de la población donde se divide entre n. Y lo mismo para la población 2, tendremos su muestra número 2, con sus correspondientes medidas de resumen de la media y la desviación estándar. Ahora, para lo que hemos visto en el tema anterior, hemos utilizado, por ejemplo, para el intervalo de confianza, el coeficiente 1.96 para lo que es la confianza del 95%. Eso es bajo el supuesto de una muestra grande, ¿no es cierto? Y aquí no había ningún problema en utilizar ese cuadrado 1, ese cuadrado 2, que son las varianzas de las muestras, porque teníamos muestras grandes, pero se utilizaba con la tabla número 3, con la Z, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos muestras pequeñas, debemos utilizar la tabla T, la tabla número 4. Entonces, si me dicen 95% de confianza para el intervalo, lo primero que hago, si me piden un intervalo de confianza, debo dividir o sea, el 1 menos alfa debo dividir entre 2, ¿no? O sea, 95% es la confianza, el área central para la distribución T, pero necesito la cola del lado derecho. Entonces, debo obtener precisamente cuánto es la suma de las dos colas. O sea, 1 menos 0.95 será la suma de ambos extremos de la distribución de las colas. Y tengo que dividir entre 2, porque la tabla T está definida siempre como el valor de alfa, ¿no? En la parte superior de la tabla tenemos el valor alfa. Voy a compartir acá, tengo la tabla T. Aquí está. En la parte superior tenemos los valores de alfa. ¿Qué son estos valores? Son las áreas a la derecha, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, acá tenemos 1.476. Quiere decir que el área a la derecha de este valor de la variable en el eje X vale 0.10. O sea, primero fijamos la fila, ¿no? En base a la cantidad de datos menos 1, fijo acá. Digamos que el número de datos es 6, entonces los grados de libertad será pues 5, y aquí tengo este valor. Les decía que si es que nos piden un intervalo de confianza del 95%, el alfa será 1 menos la confianza entre 2, porque necesito el área de la cola de la derecha, ¿no es cierto? Entonces aquí está, para 0.025, ¿no es cierto? Este es el área de la derecha, o sea, la cola de la derecha será esto, y la cola de la izquierda también, o sea, el área a la izquierda de menos 2.571 también vale 0.025, pero la tabla solamente tengo el lado positivo nada más, no el lado de la derecha. Entonces, de esa manera obtenemos el valor T, ahora que tenemos unas muestras pequeñas nada más. Entonces miren cómo cambia, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, ahora tenemos dos muestras. ¿Cuál tomamos o sumamos aquí? Vamos a ver un poquito más adelante que cuando se supone las varianzas poblacionales iguales, o sea, sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2, acá se utiliza una combinación de los grados de libertad. Esa es la diferencia con esta técnica. Pero cuando no se supone nada, entonces se utiliza lo que se llama este criterio conservador. O sea,
de los dos muestras tomamos la menor. Ese es el criterio conservador. Y tomo los grados de libertad para la muestra más pequeña, ¿ok? O sea, entonces, muestras pequeñas, tomo el más pequeño. Y, por ejemplo, acá, pues elijo nada más de estos dos el menor. Para el intervalo de confianza, miren, nuevamente reiterando lo que les había mencionado, podemos encontrar, o sea, si el problema me da a mí el intervalo de confianza, sí se puede obtener el valor calculado de la prueba de hipótesis, porque puedo encontrar esta parte, o sea, usando la tabla, voy a encontrar esta constante, que es el valor tabulado. El valor tabulado de la tabla T, y por supuesto se va a conocer la diferencia de las medias de las muestras, y despejo esta parte que viene a ser el error estándar. Y esto precisamente será el denominador para la fórmula, cómo se obtiene el valor calculado de la prueba de hipótesis. O sea, se divide esta parte entre el error estándar. ¿Ok? Entonces, nuevamente acá tenemos el error estándar como una estimación que nos va a permitir calcular el intervalo de confianza y también para la prueba de hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo. La dueña de un restaurante quiere probar si sus dos gerentes hacen su trabajo al mismo nivel. Para hacerlo, recolecta datos acerca del número de quejas de los clientes en dos muestras aleatorias de turnos, uno para cada gerente. Aquí está un resumen de los resultados. Muy bien, como que aquí se está evaluando a dos gerentes y por supuesto se tiene turnos distintos, o sea, como dice acá, turnos uno para cada gerente, ¿no es cierto?, seleccionados de forma aleatoria. Entonces tenemos 19 turnos para el gerente A y 21 turnos para el gerente B. Tenemos dos muestras pequeñas. Se quiere usar estos resultados para llevar a cabo una prueba T de dos muestras para determinar si el promedio de quejas es significativamente diferente para los dos gerentes. Supongo que se satisfacen todas las condiciones para la inferencia. Pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones sería un estadístico de prueba adecuado para la prueba de la dueña del restaurante? Se llama mío. Bien, entonces en esta situación lo único que me piden es la estadística de prueba, es decir, la fórmula para obtener el valor calculado. El valor calculado. Entonces, como les decía, en el denominador vamos a tener el error estándar para la variable aleatoria diferencia de las dos medias de las muestras. En primer lugar, tenemos que identificar que tenemos dos muestras independientes. O sea, por un lado, tenemos dos turnos distintos, ¿no? O sea, acá tenemos 19 turnos y por acá tenemos 21 turnos. O sea, no es que se haya evaluado al gerente A y B en el mismo turno, no, son separados. Tenemos unidades distintas. Por eso que podemos decir que son dos muestras independientes. Entonces, el estadístico va a ser este, ¿no? Esta es la respuesta. Aquí tengo en la parte superior, bueno, simplemente acá me dice una diferencia significativa, entonces no menciona ningún valor, ¿no es cierto? Aquí. Entonces por eso el D sub 0 vale 0, porque si no tendría que ir acá menos el D sub 0. Entonces, si conocemos nosotros el intervalo de confianza, vamos a poder despejar este valor de acá. Y podemos fácilmente encontrar el resultado de la estadística de prueba. Aquí también, bueno, la pregunta es si es que hay una diferencia significativa, porque haber diferencias sí la hay, ¿no? 4 y 5. Pero el asunto ya es hacer una inferencia a nivel general ya de la población
ya no solamente para la muestra, sino ya de forma general, que hay una diferencia entre esos dos gerentes respecto del promedio de quejas. Y acá, bueno, simplemente se reemplaza ya los datos que tenemos, siempre reiterando que en la fórmula va la varianza y no va la desviación estándar. Entonces se eleva al cuadrado, claro que si acá en el problema me están dando la varianza, ya no elevo al cuadrado, por supuesto. Depende de cómo se presente la pregunta. Ahora vamos a ver rápidamente un tema que también lo vamos a considerar y es parte de teoría y que no está en la plataforma CAM. No está en la plataforma CAM, pero sí se tiene que considerar porque es parte de, digamos, las técnicas que se van a aplicar y que van a aparecer también. En el SPSS va a aparecer esta opción de acá. Entonces, cuando se supone que las varianzas poblacionales son iguales, o sea, en el problema explícitamente se menciona eso, voy a combinar las dos varianzas de las muestras en una sola, mediante un promedio ponderado. ¿No es cierto? Tenemos, la ponderación será pues los grados de libertad, ¿no? De la muestra 1 y de la muestra 2. Y se suma n1 menos 1 más n2 menos 1, se obtiene esta parte. Esta parte, este denominador, le vamos a llamar para esta prueba específica los grados de libertad. Y esta es la gran diferencia con la prueba anterior, en la cual no se hacía ningún supuesto respecto de las varianzas poblacionales, ¿no es cierto? Porque en el criterio anterior simplemente tomamos el mínimo, ¿no es cierto? De los 2 grados de libertad tomamos el mínimo. Pero acá, no, acá se toma completo. Entonces, si vemos acá, la fórmula es casi la misma porque ese cuadrado va aquí, ¿no es cierto? Entre n1 y el s cuadrado común también va aquí, encima del n2. Entonces, el t calculado ligeramente varía porque estamos utilizando el promedio de las dos varianzas muestrales. El intervalo de confianza también se utiliza el error estándar calculado de esta manera y el resto es el mismo. Entonces, hay que reiterar que tenemos 3 supuestos. Muestras aleatorias independientes, poblaciones normales y adicionalmente, en el problema debe mencionar las varianzas poblacionales iguales. Bien, en este ejemplo dice lo siguiente, ¿no? 2 métodos de instrucción se comparan para medir el tiempo que les toma a los alumnos ensamblar eficientemente un dispositivo. A cada grupo diferente se les instruye mediante un método distinto. ¿Hay diferencia entre los dos métodos? Suponga varianzas iguales. Esta parte en el documento que les he enviado en Classroom no aparece. Les pido que lo agreguen por favor ahí. La corrección, o sea, en el problema específicamente debe mencionar esto, ¿no? Se supone las varianzas iguales. Use alfa 0.01. En primer lugar, vamos a formular acá la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vemos que queremos nada más la diferencia, ¿no? La diferencia de los métodos. O sea, no me dice de que hay una diferencia de más de 2 puntos o una diferencia de más de 5 puntos, no. Simplemente diferencia. Entonces la hipótesis nula y alternativa va a quedar de esta manera porque tampoco no se menciona ninguna constante, ningún valor específico. Entonces se va a formular así. O sea, se quiere probar que los métodos son distintos. Por eso que aparece aquí el signo diferente y esto va a cambiar muchísimo. Este simple símbolo distinto va a cambiar que, por ejemplo, el valor P se va a calcular para ambos lados, ¿no? Para el lado izquierdo y para el lado derecho, de forma bilateral. Y bueno, la hipótesis nula es lo contrario. Acá me están especificando el nivel de significancia, no quieren el 5%, sino el 1%.
Ahora, la fórmula, como les decía, cambia ligeramente porque estamos bajo el supuesto de varianzas poblacionales iguales. Aquí está la varianza común. Previamente se va a calcular, ¿no es cierto?, con estos datos. Será pues 9 por 4.9 al cuadrado más 11 por 4.5 al cuadrado. Entonces aquí está. Tenemos la varianza común, ¿no es cierto? El promedio, tenemos acá 4.9 al cuadrado es la varianza 1 y 4.5 al cuadrado la varianza 2, ponderados con su correspondiente grado de libertad. 9 más 11, 20. Entonces, 20 van a ser los grados de libertad para la tabla T-Stuen. Ahora, reemplazamos también la varianza común aquí en el error estándar, en el denominador, y reemplazamos la media 1 y la media 2. Entonces, el valor T calculado nos sale 1.99. Entonces, ya no estamos usando la tabla número 3 de la Z que usábamos para muestras grandes, sino la tabla número 4 para muestras pequeñas. El valor Z calculado sale, el valor T calculado sale 1.99. Vamos a utilizar el método del valor P para poder tomar la decisión. Entonces necesitamos el área a la derecha de 1.99 más el área a la izquierda de menos 1.99. Ambas áreas valen lo mismo. Tenemos una prueba bilateral, por ese motivo tenemos que encontrar esto. En la tabla solamente podemos encontrar la mitad nada más del valor P, o sea, el área a la derecha, en el lado positivo nada más, ¿no? A la derecha de 1.99. Como ya les decía, la gran diferencia con el método anterior que vimos, cuando no se supone las varianzas poblacionales iguales, son los grados de libertad. Entonces aquí se suman de la muestra 1 y de la muestra 2 y buscamos para 20 grados de libertad. Aquí está la tabla. Buscamos aquí el valor P. La tabla solamente me da el lado derecho nada más. Entonces aquí me dice que el área a la derecha de 1.725 es 0.05 y el área a la derecha de 2.086 es 0.025. Esto es lo que se conoce con la tabla, estas dos áreas a la derecha, pero lo que necesito no es eso, sino es el área de rojo, que es el área a la derecha de 1.99. Esta área será la mitad del valor P, porque es una prueba bilateral. Entonces, en primer lugar, el 1.99 lo ubicamos aquí, ¿no es cierto? Tenemos acá 20 grados de libertad y ubico en qué intervalo se encuentra el 1.99. ¿Ok? Entonces, una respuesta será pues que la mitad del valor P va a estar entre 0.25 y 0.05. O sea, esto. ¿No? Aquí está. ¿De dónde salió esta parte? Sale de acá de la tabla, ¿no? Primero hay que ubicar el 1.99, está por acá en el centro. Entonces tomamos el área a la derecha, 0.25, ¿no es cierto? Y el área a la derecha también 0.5. Entonces, esto es la mitad nada más por el tema de la prueba bilateral. Y finalmente la respuesta será pues ya multiplicando el límite inferior y el límite superior por 2. Ahí está. Bien, entonces, aquí ya se puede tomar la decisión. Recordamos que el nivel de significancia para esta prueba es 1%, 0.01. Entonces, ¿será o no será? ¿Se rechaza o no se rechaza? Bueno, acá el valor P es menor de 0.10, pero es mayor de 0.5. Al ser mayor de 0.5, ¿cómo será respecto de 0.01? Será también mayor. Entonces, no rechazamos. P mayor de 0.01. ¿Por qué? Porque es mayor de 0.05. Entonces, decimos que los métodos son iguales. O sea, el tiempo de ensamblaje es el mismo a nivel ya general. Los métodos
no tienen ninguna diferencia, se mantiene en su puesto de igualdad. Ahora, finalmente vamos a ver esta parte, cómo podemos comprobar con los datos de la muestra si es que tenemos dos muestras o dos varianzas poblacionales iguales, ¿no? Simplemente comparamos la mayor varianza de la muestra entre la menor varianza de la muestra. Si esto es menor o igual que 3, entonces aceptamos que las dos varianzas poblacionales son iguales y se podría utilizar el método que acabamos de ver.